Nunca olvidaré ese martes. Eran las 7:42 de la tarde, lo sé porque acababa de aparcar frente al supermercado y mi coche marcaba la hora exacta. Estaba esperando que Lucía saliera del centro de estética al que iba cada 2 semanas. Pero no fue de allí de donde la vi salir. La vi bajarse del coche de otro hombre. Un Audi negro, con las lunas traseras tintadas. No era un coche de Uber ni de Cabify, porque el tipo se bajó también. Le abrió la puerta, la besó en la mejilla y luego, con una palmada en el culo, sí, en público, sin pudor, se despidió de ella como si fuera suya. Ella sonrió. Esa sonrisa, esa no era para mí. Yo estaba en mi coche, 2 plazas detrás, con las luces apagadas. Inmóvil. Vi todo desde el retrovisor y me quedé como congelado, como si el aire hubiera desaparecido del habitáculo. No toqué el claxon. No grité. Ni siquiera supe si respirar. Solo observé. Lucía no me vio. Caminó calle abajo como si nada, sacando el móvil de su bolso, probablemente para escribirme que iba a tardar un poco más. Y yo me sentí como un idiota. Uno que llevaba años confiando en ella ciegamente. Y eso fue solo el principio. Esa noche no dije nada. Nos acostamos como siempre, ella se duchó, se puso su pijama largo de algodón, ese que usa cuando quiere parecer tierna, y se metió en la cama con una sonrisa tranquila, como si no hubiera estado en el coche de otro tío 2 horas antes. Me preguntó si quería ver algo en Netflix, le dije que no, que estaba cansado. Me dio un beso en la mejilla y se giró hacia su lado, con el móvil en la mano, probablemente mandando algún mensaje más. Yo me quedé mirando el techo, intentando no pensar en lo que vi, pero claro, era imposible. Me ardía la garganta. Me dolían los dientes de apretarlos sin darme cuenta. Durante los siguientes 2 días no hice preguntas. Solo observé. Lucía seguía con su rutina. Se levantaba a las 7, se duchaba, preparaba café con leche, se iba al trabajo con una sonrisa como si todo estuviera en orden. La única diferencia es que ahora yo ya no me tragaba esa rutina. Ahora veía las pausas entre sus movimientos, los silencios cuando recibía un mensaje y se alejaba un poco del salón para leerlo. Ya no me parecía simpática su forma de ponerse perfume justo antes de salir, ahora me parecía ofensiva. Y sí, lo notaba que ella estaba disfrutando la vida mientras yo intentaba entender en qué momento me convertí en un accesorio más del piso, como la lámpara o la cafetera. La gota fue el jueves. Ese día salí antes del trabajo porque tenía una reunión cancelada. No le dije nada a Lucía. Tomé el coche y fui directamente al centro de estética donde supuestamente tenía cita a las 6. Llegué a las 5:30 y esperé. El Audi negro apareció a las 5:45. Yo ya sabía que era él. Motor encendido, cristales oscuros. Esta vez no me quedé en el coche. Caminé por la acera fingiendo hablar por teléfono y lo vi bajarse, abriéndole la puerta con la misma seguridad que un camarero que lleva años en el mismo restaurante. Lucía salió con una sonrisa nerviosa, ajustándose la blusa. Se abrazaron. No como 2 amigos. No como alguien que te da un saludo inocente. Se abrazaron como quien se tiene ganas. Me alejé antes de que me viera. Me metí en el bar de la esquina y pedí un café, aunque ya eran casi las 6 de la tarde. No quería alcohol, quería tener la cabeza fría. Desde la mesa podía ver el coche desde el reflejo del ventanal. No se movieron por 20 minutos. Después salieron, caminaron hacia la esquina y la vi reírse de algo que él le dijo. No fue una risa común, fue una de esas que le escuchaba solo cuando estábamos de viaje, cuando ella se sentía libre. Eso me dolió más que el abrazo. Ese gesto tan personal, tan sincero, se lo estaba dando a otro. Esa noche tampoco dije nada. Pero ya no dormí.
Me quedé sentado en la cocina hasta las 3, revisando mentalmente cada conversación que tuvimos en el último mes, cada vez que canceló un plan conmigo, cada vez que me dijo que estaba cansada o que prefería quedarse en casa. Ahora todo encajaba. Pero lo que me jodía no era la infidelidad, era lo bien que me lo estaba ocultando. No había discusiones, no había distancia visible, nada que me preparara para ese golpe. Estaba fingiendo todos los días y lo hacía tan bien que yo ni sospechaba. El viernes, cuando se fue al trabajo, la seguí. No directamente. Esperé 5 minutos y salí con el coche. La vi parar en una gasolinera, seguramente para ganar tiempo. Luego, en vez de ir a su oficina, giró hacia la zona norte de la ciudad, donde están las viviendas de alquiler vacacional. Aparcó en una calle sin salida y caminó hasta un portal sin letrero. No entró con prisa, no miró hacia atrás, no dudó. Era rutina. Era parte de su nueva agenda. Volví al coche y me quedé quieto. No sabía si llorar o romper algo. No lo hice. Saqué el móvil, tomé nota de la dirección y me fui. No quería verla salir. No quería verla con la cara deshecha de placer como si estuviera en la mejor etapa de su vida. Yo solo quería entender cómo podía hacer esto con esa facilidad, cómo dormía tranquila a mi lado sabiendo que estaba construyendo una mentira diaria. Cuando volvió esa noche, me abrazó como siempre. Me preguntó si quería que cocinara algo o si pedíamos comida. Le dije que no tenía hambre. Me dijo que había sido un día largo, que su jefe estaba insoportable, que tenía ganas de fin de semana. Yo la miré y solo pensé en cuántas veces más había dicho exactamente eso mientras salía del piso de ese tipo. No le respondí nada. Solo asentí. Ella sonrió, puso música en el altavoz del salón y se fue a cambiar. Yo me senté en el sofá y pensé en qué iba a hacer con toda esta información. Porque ahora ya no eran sospechas. Ahora era real. Ella tenía otra vida. Y yo era solo una excusa para no sentirse sola. Esperé hasta el domingo porque no quería hacerlo en mitad de una semana laboral, no por consideración a ella, sino porque no quería que se hiciera la víctima en el trabajo ni usara el estrés como excusa. Ese domingo, mientras preparaba café, le dije que no hiciera planes por la tarde, que necesitábamos hablar. Me miró con una expresión rara, como si no supiera si preocuparse o no. Me preguntó si había pasado algo. Le respondí que no, pero que era importante. Asintió en silencio y siguió pelando una naranja como si nada. Ese fue el último momento en el que todavía existía una duda mínima de lo que iba a pasar después. Porque una cosa es ver a tu mujer en los brazos de otro y otra muy distinta es decirlo en voz alta y mirarla a los ojos mientras se lo echas en cara. A las 5 de la tarde me senté en el sofá y le pedí que se sentara frente a mí. Apagué la televisión. Le dije que necesitaba que me respondiera con honestidad, sin rodeos, sin excusas. La vi tragar saliva. Se cruzó de piernas y preguntó de qué se trataba. Respiré hondo, la miré sin apartar la vista y solté todo de golpe. Le dije que la vi bajarse del coche de ese tipo, que sabía que no era la primera vez, que ya había confirmado que se estaban viendo en un piso alquilado, que la había seguido y que llevaba varios días observándola. No dejé espacio para que reaccionara, no le di opción a negarlo. Le dije que no me interesaban detalles morbosos, que solo quería saber por qué y desde cuándo. Lucía se quedó en silencio varios segundos. Bajó la mirada, se frotó las manos, y por un momento pensé que iba a negarlo igual. Pero no. Dijo que no sabía cómo empezar, que no tenía excusas. Me dijo que llevaba casi 3 meses viéndose con él. Que lo conoció en una reunión de trabajo, que empezaron a hablar, que se reían mucho, que le hacía sentir viva. Esa frase me encendió. Le pregunté si conmigo se sentía muerta. Me dijo que no, que era diferente. Que conmigo era rutina, estabilidad,
que yo era bueno, pero que se sentía desconectada, que hacía tiempo que no sentía emoción. Le pregunté si pensaba que una relación de 5 años podía ser una montaña rusa todos los días. Me dijo que no buscaba eso, que solo quería sentir algo. Le pregunté si me había dejado de querer. No respondió. Me levanté y empecé a caminar por el salón. Le dije que si tanto quería emoción, haberlo dicho antes. Que si se sentía desconectada, podíamos haber hablado. Pero que ella no solo buscó fuera, sino que me lo ocultó con una frialdad que me dejó en shock. Le pregunté si alguna vez pensó en decírmelo. Me dijo que sí, pero que no sabía cómo. Que cada vez que me veía preparando el desayuno, o saliendo del trabajo cansado, o cuidando la casa, se sentía culpable. Le respondí que la culpa no sirve de nada si la acción ya está hecha. Que esconderse detrás de la culpa no la hace mejor persona. Ella empezó a llorar. Me dijo que no fue planeado, que se sintió atraída, que no quería que pasara, pero pasó. Le pregunté si era algo solo físico. Me dijo que no sabía. Le pregunté si lo quería. Volvió a no responder. Me reí, no porque me hiciera gracia, sino porque no podía creer que después de todo, todavía dudara de sus sentimientos. Le dije que no podía vivir con una persona que ni siquiera era capaz de ser honesta consigo misma. Que lo peor no era la traición, sino el silencio. Que durante todo ese tiempo en el que ella se divertía en otro piso, yo estaba en casa confiando, esperando, pensando en tener hijos en unos años. Ella trató de acercarse, me tocó el brazo y me pidió que la escuchara. Le retiré la mano sin violencia pero con claridad. Le dije que se había terminado la confianza, que no sabía si quería separarme aún, pero que lo que teníamos ya no existía. Me preguntó si estaba dispuesto a ir a terapia, a intentar arreglarlo. Le respondí que ni siquiera sabía si quería pasar una semana más con alguien capaz de actuar como si nada después de acostarse con otro. Se quedó en el sofá, con la cara entre las manos. No dije nada más. Me fui a la habitación, cerré la puerta, y me senté en el borde de la cama. No tenía ganas de nada. Ni de llorar, ni de gritar, ni de vengarme. Solo quería entender en qué momento se fue todo a la mierda y por qué no me di cuenta antes. Lo único claro era que a partir de ese momento, nada volvería a ser lo mismo. No era una persona violenta, nunca lo fui, pero tampoco era estúpido. Ella había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás, y por mucho que llorara o pidiera disculpas, eso no cambiaba el hecho de que eligió acostarse con otro hombre mientras yo seguía pagando la hipoteca, cocinando cada noche, y cuidando de los pequeños detalles que hacen una relación. Esa misma noche, mientras ella seguía en el salón con los ojos hinchados, me conecté desde el portátil al correo y empecé a sacar copias de todo lo que podía, cuentas bancarias, el contrato del piso, nuestras fotos de viajes, incluso la carpeta donde tenía los documentos de los seguros y el historial médico. No porque me hicieran falta en ese momento, sino porque sabía que muy pronto la rutina iba a estallar por los aires y no pensaba quedarme con las manos vacías. Al día siguiente, antes de que ella se despertara, me llevé el coche. Pasé por casa de un amigo, Tomás, que ya sabía algo por encima y le pedí que me ayudara con una cosa. Llevamos más de 10 años siendo colegas, y cuando le expliqué lo que pasaba, no preguntó nada. Me prestó su trastero, donde dejé 3 cajas con mis cosas más personales, documentos, ropa, discos duros, y un álbum de fotos. Le dije que por el momento no le dijera a nadie que estaba dejando cosas ahí. No iba a dejar la casa todavía, pero no quería que Lucía tuviera acceso a lo que me importaba. Después fui al centro, imprimí en una copistería todo lo que tenía de pruebas. No eran capturas de pantalla de su móvil porque no tenía acceso a eso, pero sí facturas, registros de ubicaciones, pagos de alquiler de apartamentos que coincidían con los días en los que me decía que salía con sus amigas.
Tenía suficiente para que, si llegábamos a juicio, no pudiera inventarse una historia. Volví a casa al mediodía. Ella seguía en pijama, con cara de no haber dormido. Me preguntó si podía hablar conmigo. Le dije que no tenía nada más que decirle por ahora. Me encerré en el despacho y empecé a hacer otra cosa, recopilar información sobre el amante. No tenía su nombre completo, pero sí la matrícula del coche y su cara. Con un poco de tiempo y contactos logré descubrir quién era. Rubén Torres, 38 años, separado, trabaja como asesor comercial para una empresa de mobiliario de oficina. Miré su perfil en redes, busqué su dirección y empecé a trazar un plan muy simple: arruinarles la tranquilidad. No desde el odio puro, sino desde el cálculo. Si Lucía había querido emoción, se la iba a dar. No fui a su trabajo ni le armé un escándalo público. Eso habría sido rebajarme. Lo que hice fue más frío. Primero mandé una carta anónima a la dirección de la empresa de Rubén, dirigida al Departamento de Recursos Humanos, adjuntando una copia del contrato del apartamento y una nota donde se mencionaban ciertos encuentros frecuentes durante horario laboral. La carta no afirmaba nada, solo planteaba preguntas y pedía una revisión interna por posibles conflictos de interés. No firmé nada, obviamente. Después, desde un perfil nuevo, escribí mensajes a las 2 exparejas de Rubén que logré encontrar. No con insultos, sino con datos. Les pregunté si sabían que Rubén tenía relaciones con mujeres casadas y si creían que era buen ejemplo para sus hijos. Una de ellas contestó al instante. Me agradeció la información y me dijo que no era la primera vez que escuchaba algo así de él. Me pidió pruebas. Le envié todo. Lucía empezó a sospechar que algo pasaba una semana después. Rubén había dejado de contestarle con la misma frecuencia, y ella estaba nerviosa. Una noche, mientras hablábamos apenas lo justo, le pregunté si había terminado con él. Me dijo que no sabía, que él estaba distante. No pude evitar sonreír. Le dije que probablemente ahora tenía cosas más importantes que hacer, como revisar su situación laboral. Me miró confundida. Luego le solté otra. ¿Qué se siente saber que el tipo por el que pusiste en juego todo tu matrimonio ya está empezando a desaparecer? Se quedó callada. No me respondió. Se levantó y se fue a dormir sola. Yo me quedé en el salón, encendí la tele, pero no vi nada. Solo necesitaba ruido. Al día siguiente, ella intentó actuar normal. Preparó café, puso música suave y me preguntó si quería desayunar. Le dije que no tenía hambre. Me preguntó si pensaba seguir así mucho tiempo. Le contesté que esto no era un castigo, que simplemente ahora vivíamos en el mismo piso, pero no en la misma vida. Que estaba esperando a decidir si me iba o si se iba a ella. Le aclaré que no pensaba compartir cama, ni cuentas, ni planes. Que a partir de ese momento, todo se iba a dividir, empezando por los horarios, los gastos y los espacios. Me miró con una mezcla de odio y resignación. Quiso decir algo, pero se lo tragó. Las siguientes noches fueron tensas. Ya no hablábamos. Solo compartíamos techo. Ella se encerraba en el cuarto y yo en el despacho. Pero yo sabía que cada hora que pasaba, su vida con Rubén se estaba desmoronando sin que tuviera idea de por qué. Y eso, sinceramente, era lo único que me daba un mínimo de paz. Una semana después de que empecé a arruinarle la vida al amante de Lucía, ella empezó a comportarse de una forma diferente. Ya no intentaba fingir normalidad, no me ofrecía café ni preguntaba si quería cenar, no ponía música ni hablaba por teléfono cerca de mí. Estaba callada, todo el tiempo. No como castigo, sino como si no supiera qué hacer. Me observaba de reojo cuando cruzábamos por el pasillo, se asomaba a la cocina cuando yo estaba dentro como si quisiera decir algo, pero nunca abría la boca. Me limitaba a seguir con mi rutina,
ir al trabajo, volver, encerrarme en el despacho o salir a correr por las tardes. Yo no tenía prisa por hablar con ella. Tenía una idea clara, ella había vivido su historia sin mí durante meses, ahora era mi turno de estar en la casa sin ella, aunque siguiéramos bajo el mismo techo. El viernes siguiente, después de cenar solo, entré en el despacho a revisar unos papeles. Pasaron unos minutos y escuché un golpe suave en la puerta. No respondí. Ella entró igual. Se quedó de pie, con las manos cruzadas delante del cuerpo, y me miró. Su cara no mostraba rabia ni tristeza, parecía simplemente cansada. Me dijo que necesitaba hablar, que ya no podía seguir así. Le dije que entonces hablara, que yo no iba a hacer preguntas. Se sentó en la silla frente a mi escritorio. Respiró hondo y empezó a hablar, sin rodeos. Me dijo que lo había terminado con Rubén, que había intentado seguir viéndolo, pero que ya no era lo mismo, que él se volvió frío, distante, que dejó de contestarle, que incluso en uno de sus últimos mensajes él le dijo que no quería problemas. Me dijo que no entendía por qué había cambiado de un momento a otro, pero que asumía que él solo buscaba pasar el rato y que cuando las cosas se pusieron serias, desapareció. Le pregunté si eso le dolía o le avergonzaba. Me miró sin saber cómo responder. Le dije que lo que me interesaba era saber en qué momento me convirtió en un adorno de su vida, en un testigo sin voz, y cómo fue capaz de compartirse con otro mientras volvía a casa y me decía que me quería. Ella me dijo que no sabía cómo explicar lo que pasó, que no era algo que planeara, que empezó como una conversación, que necesitaba sentirse deseada, sentir que alguien la miraba como antes, y que no era una excusa, pero que se había perdido en esa situación. Le pregunté si me había dejado de querer. Me dijo que no, pero que ya no sabía lo que sentía. Le dije que esa respuesta era suficiente para mí. Que si después de todo esto aún no sabía lo que sentía, no tenía sentido seguir con nada. Lucía se levantó de la silla y se acercó al escritorio. Me dijo que quería arreglarlo, que estaba dispuesta a ir a terapia, a hacer lo que hiciera falta. Me preguntó si estaba dispuesto a intentarlo. Le dije que no. No porque tuviera rabia o rencor, sino porque algo dentro de mí se había roto de forma definitiva. Le expliqué que el problema no era solo el engaño, sino la mentira diaria, la forma en la que vivió 2 vidas sin pestañear, que yo había seguido apostando por nosotros mientras ella ya no estaba. Le dije que no se trataba de venganza, que ni siquiera necesitaba verla sufrir, que simplemente ya no creía en ella, y que cuando la confianza se pierde, lo demás se convierte en decoración. Me pidió que no tomara una decisión tan rápido, que esperáramos unos días, que habláramos más. Le dije que no había sido rápido, que llevaba semanas viviendo con la verdad, digiriéndola solo, y que mientras tanto ella estaba organizando citas y mentiras. Que si alguien había tenido tiempo para pensar era yo. Le pregunté si tenía algún interés en pelear por nuestra historia o si lo decía solo porque el otro tipo la había dejado tirada. Me dijo que entendía cómo sonaba eso, pero que lo estaba diciendo desde el corazón. Le dije que me parecía muy conveniente que su corazón despertara justo cuando ya no tenía otra opción. Hubo un silencio largo. Ella no lloró, no gritó, solo se quedó quieta. Me preguntó si pensaba echarla del piso. Le respondí que no era mi estilo, que íbamos a hablar con calma y ver cómo repartíamos las cosas, que lo legal se resolvería después, pero que a partir de esa noche íbamos a dormir en habitaciones separadas y que esperaba que empezara a buscar otro lugar cuanto antes. Me dijo que no tenía dinero para irse aún. Le dije que no me importaba, que le daría un mes, pero que después de eso no pensaba compartir el mismo espacio. Se fue del despacho sin decir nada más. Cerró la puerta con cuidado. Esa fue nuestra última conversación real. Lo que vino después fueron temas prácticos, horarios, cuentas, repartición de muebles, cosas sin emoción. No volvimos a hablar del tema. No me pidió perdón de nuevo.
Yo no volví a preguntarle por nada. Era como vivir con una vecina con la que no te llevas. La historia se había acabado. Solo quedaba el cierre administrativo. Una semana después de esa última conversación, Lucía encontró un pequeño estudio en Ruzafa, una de esas zonas llenas de cafeterías y tiendas modernas donde seguramente nadie la iba a señalar con el dedo. Me lo dijo sin emoción, solo mencionó la dirección y que se mudaría el viernes. No le pregunté nada, solo asentí. Durante esos días compartimos el espacio con la misma frialdad con la que dos desconocidos podrían coincidir en un ascensor. Ninguno buscó contacto. Ninguno hizo el esfuerzo de rellenar el silencio. Fue casi una representación exacta del final de todo, sin gritos, sin lágrimas, sin reconciliaciones. Solo el vacío de una relación que había terminado mucho antes de que lo admitiéramos en voz alta. El viernes por la mañana, cuando vi las cajas apiladas junto a la puerta, no sentí alivio, ni tristeza, ni rabia. Sentí algo más parecido a un cansancio físico, como si hubiera terminado una mudanza larga que no implicó cambiar de casa, pero sí de vida. Ella entró al salón, dijo que el taxi estaba en camino, y preguntó si podía llevarse la cafetera pequeña. Le dije que sí, que se llevara lo que necesitara. Se acercó a la puerta, tomó el pomo, dudó unos segundos, luego se giró y dijo que esperaba que algún día pudiera perdonarla. Le contesté que no estaba buscando perdonar ni vengarme, que simplemente estaba intentando entender cómo seguir mi vida sin tener que mirar hacia atrás cada 5 minutos. Me miró, bajó la vista, y se fue. Ni un abrazo. Ni un intento de contacto. Nada. Ese fin de semana lo pasé solo en casa. No llamé a nadie, no salí, no hice nada especial. Solo me dediqué a ordenar. No las habitaciones, sino mi cabeza. Me obligué a revisar cada recuerdo sin escapar, a sentarme frente al desastre y mirarlo sin esquivar. Me di cuenta de que no se trataba solo de ella. Era también sobre mí. Sobre cómo había permitido que todo se volviera tan predecible, cómo había confiado sin verificar, cómo había preferido creer que el amor se mantenía solo. No me culpaba por lo que ella hizo, pero sí por haber ignorado tantas señales. Porque si soy honesto, hubo muchas. No eran gritos ni infidelidades visibles, pero sí había distancia, miradas vacías, momentos en los que hablábamos sin escucharnos. Y yo, por comodidad o por miedo, fingí que no pasaba nada. Los días siguientes fueron extraños. Volver al trabajo, ver a los compañeros, fingir que todo estaba bien. Me preguntaban por Lucía, y yo respondía con frases genéricas. No porque quisiera ocultarlo, sino porque no tenía ganas de explicar nada. Al tercer día, hablé con mi jefe y pedí unos días libres. Me fui a casa de mi hermano en Albacete. Dormí, comí, caminé por la ciudad, hablé poco. Cuando volví a Valencia, decidí vender el piso. No porque necesitara el dinero, sino porque no podía seguir viviendo en un lugar que ya no sentía mío. Cada rincón tenía una historia, cada habitación una escena que no quería volver a ver. La venta fue rápida. Compré otro piso más pequeño en otra zona. Cambié de gimnasio, de supermercado, incluso de cafetería. No fue una fuga, fue una limpieza. Me dediqué a mí, no desde el cliché de reinventarme, sino desde lo básico, volver a escucharme, saber qué quería, que ya no toleraba, que estaba dispuesto a construir a partir de ahí. Volví a salir con amigos, pero no les conté toda la historia. Solo a uno, a Tomás. Le dije lo que pasó sin adornos, sin dramatismo. Él me escuchó, no opinó demasiado, solo me dijo que había hecho lo correcto al no perdonar por obligación, al no quedarme por miedo a empezar de cero. Pasaron los meses. Un día cualquiera, revisando correos viejos, encontré uno de Lucía, enviado casi 4 meses después de su mudanza. Me preguntaba cómo estaba, si me venía bien hablar un rato.
No contesté. Cerré el correo y lo dejé en la bandeja sin tocarlo. No porque odiara a Lucía, sino porque ya no tenía nada que decirle. Había hecho lo que muchos no se atreven, romper de verdad. No mantener el contacto, no abrir una puerta para volver. Solo cerrar, aceptar, seguir. Hoy, casi un año después, puedo decir que no me arrepiento de nada. No porque haya sido fácil, sino porque fue necesario. Aprendí a no confiar ciegamente, a no dar por hecho que el amor es suficiente, a estar más presente. Entendí que nadie está exento de ser traicionado, pero que eso no te define. Lo que importa es cómo respondes. Yo decidí hacerlo de frente, sin espectáculos, sin hundirme, sin quedarme esperando que alguien me rescatara. Ahora tengo otra vida. Tranquila, sencilla, sin doble fondo. No hay una nueva pareja, al menos no aún. No estoy buscando nada. Estoy bien como estoy. Lucía fue una parte de mi historia. Una que terminó mal, sí, pero que me enseñó cosas que quizás de otra manera no habría aprendido nunca. Y aunque todavía hay días en los que me acuerdo y me da rabia, ya no me paraliza. Porque sé que hice lo correcto. Porque sé que sobreviví a todo eso sin convertirme en alguien que no soy. Y eso, al final, es lo único que me importa.